Cuando llega Hernán Cortés, había 25 millones de personas que habitaban el continente americano. Y en el año de 1600 ya habían muerto más de 24 millones de personas. Quedaba menos de 1 millón de habitantes. Todos, cerca del 90% de esas personas, murieron porque los españoles traían varias enfermedades de Europa, para las que los americanos no tenían inmunidad o cura posible. Así, la más devastadora enfermedad de todas las que trajeron los conquistadores era la peste negra. La peste negra, has de saber que durante el siglo XIV terminó con la época feudal y ocasionó los principales cambios sociales en la Europa de aquel entonces, del siglo XIV. Exterminó a la mitad de toda la población europea, provocó grandes cambios y también las personas sobrevivientes adquirieron una inmunidad natural ante la peste negra, lo cual no había ningún antecedente en América y eso ocasionó mortalidad en América. Y te diré que la peste negra incluso fue una de varias pandemias que ya en siglos anteriores habían diezmado a la población europea. Así que los españoles venían inmunizados y traían varias enfermedades, que juntas todas esas enfermedades, más su barbarie, recordemos y aclaremos, aquí un pequeño paréntesis, hay que aclarar que no es una leyenda negra la barbarie española en América, y que en su avance hacia la Gran Tenochtitlan, Hernán Cortés cometió un sinnúmero de actos ignominiosos. Uno de tantos fue el exterminio de toda la población de Cholula en el estado mexicano de Puebla, matando a cerca de 60,000 pobladores, desde bebés, niños, ancianos y a los guerreros que decidió perdonar, que estaban vencidos, les sacó un ojo y les cortó las 2 manos, quemando vivos a todos los nobles dirigentes del reino de Cholula. Y ese es solamente un acto que te comento. Ese fue uno de tantos actos que realizó Cortés y sus conquistadores y que fueron la pauta de la conquista española. Eso fue lo que caracterizaría la conquista española en América, la cual llegó a su punto cúspide, al culmen, con Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán era uno de tantos, pero es el más famoso por su extrema barbarie. Pero era la característica típica del conquistador en América, Nuño de Guzmán. Como comentario, te diré que Andrés de Tapia fue el soldado quien junto con Cristóbal de Olid, un año después de la caída de Tenochtitlan, en 1522, conquistó sin luchar el extenso imperio tarasco de Michoacán, cuando el gobernante, el entonces jefe Gran Calzóncin Tarasco Zuanga, se había negado a ayudar a los aztecas, y ante la caída de Tenochtitlan, el remordimiento le provocó enfermedades que lo hicieron fallecer. Debido a que él y otros jefes no apoyaron a Tenochtitlán, esta fue destruida. Así Zuanga muere y el nuevo gobernante, llamado Tanganczoan, es electo Gran Calzóncin. Y así los españoles se llevaron, cuando llegan a la capital del imperio tarasco, a Tzintzuntzan, se llevaron a las 50 doncellas más bellas como esclavas a España. Posteriormente, 8 años después, en 1530, Nuño de Guzmán reúne a todos los gobernantes y nobles tarascos que quedaban y los quema vivos, esclavizando a sus mujeres y matando a sus hijos. Cabe aclarar que lo ocurrido durante la conquista española, que es el motivo de controversia, los hechos que ocurrieron cuando españoles llegan a México, al Nuevo Mundo.
la destrucción del imperio azteca y la caída de la capital, Tenochtitlán, que fue destruida hasta sus cimientos. Esto que ocurrió fue real y no fue un invento ni es una fantasía. Son hechos lamentables, pero reales, que efectivamente ocurrieron. El único pueblo que fue masacrado en su totalidad fue el pueblo azteca. La capital, Tenochtitlán, fue destruida hasta sus cimientos. Las piedras de todos sus templos fueron utilizadas para construir la actual catedral y los grandes palacios de los conquistadores. Posteriormente, dichos palacios fueron habilitados para otros usos civiles. Ciertamente se destruyó la capital, ciertamente ocurrieron esos sucesos, y se debe reconocer que mentes brillantes e historiadores, aclaro, españoles de hoy en día, dan fe y reconocen la existencia de un holocausto indígena. También hay escritores colombianos de América del Sur que reconocen y tienen sendas publicaciones donde hacen un arte prodigioso de la prosa y de la literatura para enumerar lo ocurrido durante la conquista. Sirva de ejemplo en este acto al catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Historia Militar. Les hablo de Antonio Espino López, quien en su libro titulado y llamado La conquista de América, una revisión crítica, este catedrático español de nuestro siglo y de nuestros tiempos dan fe de que sí hubieron, ojo, masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones en masa, y semejantes crímenes parecen sacados, ojo, de una mente perturbada. Eso es lo que relata en su libro Antonio Espino López, que es un escritor español que reconoce el genocidio y el holocausto de la conquista de México. Sin embargo, esto era el día a día, aclara el historiador, que esas masacres ocurrían y eran muy comunes. Era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de América. Yo te puedo rememorar dos: la matanza de Cholula en Puebla, la matanza y la masacre barbárica, y también la masacre y la barbárica del Templo Mayor, cuando estaban celebrando sus rituales, cuando estaban de invitados los españoles en el palacio del Tlatoani mexica, y cometieron actos barbáricos. Esos son solamente dos ejemplos. El acto barbárico desencadenó la famosa Noche Triste. Recuerda, era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de América. Un periodo de nuestra historia, habla el escritor español de la historia de España, que tiende a mitificarse, obviando, o sea, quitando los pasajes oscuros para no empañar la memoria del actual pueblo español, o desconociendo lo que de verdad ocurrió en detrimento de los pueblos indígenas, específicamente el imperio azteca, el imperio purépecha, donde Nuño de Guzmán masacró y quemó vivos a toda la realeza y al último gran tlatoani del imperio purépecha, Tangaxóan II, y llevó a la prostitución a todas las princesas que pudo robar. Estos y otros cientos de sucesos que ocurrieron a lo largo de todos los reinos y pueblos de toda América, recuerda, era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de América. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.